Seguimos en Argumentos conversando con el economista Aarón Olmos y quedábamos hablando del tema del mercado cambiario. En este sentido, ¿qué medidas deberían tomarse o qué debería pasar en el mercado cambiario, por lo menos en lo que resta de este año 2026? Mira, el mercado cambiario venezolano, al no necesariamente corresponder a una lógica de política cambiaria tradicional, pareciera que está sujeto a las tomas de decisión y los vaivenes de la actual junta directiva de Banco Central de Venezuela en términos de lo que quieran hacer con el bolívar. Hasta ahora la estrategia pareciera ser depreciar la moneda a cierta velocidad para tratar de atajar la distancia que se tiene con el dólar no oficial. Pero Para eso parece muchos, que va a las carreras. totalmente, y no lo vas a alcanzar, porque de alguna forma la estrategia quizás pudo haber sido anclar ese dólar a una cifra, 600, 700, se genera el anclaje y por otra vía comienzas entonces a insuflar el mercado las divisas suficientes para tratar de acallar esa demanda insatisfecha. Pero la estrategia pareciera ser otra y el problema con eso es que mientras tú trates de perseguir un tipo de cambio no oficial, esa carrera no la vas a ganar y estás teniendo un efecto directo sobre la asignación de precios porque se siguen asignando precios en términos de una moneda extranjera. Los ingresos de los venezolanos el 1 de mayo no fue que variaron grandemente. La industria y la empresa privada sí están haciendo modificaciones de los salarios, principalmente en bolívares, porque mayormente los venezolanos vuelven a ganar más en bolívares que en otra moneda o inclusive criptoactivos estables. Y lo cierto es que nuestra economía vuelve a estar en una situación compleja porque la pérdida del poder de compra es más acelerada. Y de hecho lo vemos con la inflación que publicó puntual el Banco Central de Venezuela. Después de la de mayo un dígito, la de junio es 13,80% con una tendencia al alza. Entonces, una variable conecta a la otra, una variable afecta a la otra, y es allí donde retomo la idea del bloque anterior. Necesariamente urge un plan económico de reestructuración donde la coordinación macroeconómica sea el fiel y evidentemente el centro sea la recuperación de la economía, ¿no? Claro, parte de esa reestructuración y que ahora también hay diferentes planes que venían en desarrollo, que se habían anunciado por parte del Ejecutivo y que al día de hoy quizás, bueno, van a tener algunos cambios, como el tema, por ejemplo, del salario. Ujú. Uno de quizás esos anuncios era, bueno, a mediados de julio, junio, hacer otro ajuste, pero con esta realidad pues entendemos que también hay cambios. Entonces así también en otras áreas hay cambios, pero sin embargo hay un país que necesita seguir avanzando, necesita seguir teniendo esos planes y necesita seguir atendiendo esa necesidad del bolsillo venezolano que sigue estando latente. Fíjate que todo parece que el Ejecutivo Nacional va a seguir insuflando dinero por la vía de las transferencias directas. Pensemos entonces en los más de 5.200 negocios que fueron afectados en La Guaira. Pensemos en los más de 7.000 trabajadores que están en un limbo de casi un mes de no recibir semanal o quincenalmente su 15 y su último. El Ejecutivo tiene que asumir de alguna manera una transferencia directa para tratar de darle un sostén económico a estas familias luego de un diagnóstico, un censo, y eso es más liquidez que sale al mercado. Hay que hacerlo, claro que hay que hacerlo momentáneamente, pero tenemos entonces que trabajar a nivel de políticas públicas con el sector privado, con el resto del mundo, con las empresas que quieran venir a Venezuela, a generar efectivamente puestos de trabajo. Hay un proceso migratorio importante que está ocurriendo de venezolanos que salieron de La Guaira a diferentes estados, a los hogares de sus familiares, amigos que abrieron las puertas, pero efectivamente, bueno, tenemos una situación allí de mercado laboral, tenemos una situación de reinicio de clases en ciernes, en los casos, bueno, de las familias que tengan a sus miembros completos y van entonces a estar de alguna manera buscando un lugar para reiniciar su actividad. Y el propio Estado tiene, ya de hecho el día de hoy, ya tiene varios días algunos negocios abiertos otra vez tratando de generar una dinámica económica, pero un Estado que está devastado, que las leyes de la economía en la Guaira simplemente desaparecieron y la distorsión de alguna manera de precios para conseguir cualquier bien o servicio, tomando en consideración que el restablecimiento de los servicios es fundamental para volver a tener cierta dinámica económica, no se ha dado al 100%. Claro. Y también, por ejemplo, evaluando otras áreas, como el tema de lo que decía reestructuración económica, también entra entonces la reestructuración de la deuda externa. ¿Cómo queda también pues, ese tema que era parte de esos anuncios que estaban al pendiente y que escuchando algunos análisis, teníamos aquí algunos voceros de Data Análisis y decían, mira, PDVSA tiene cómo pagar esa deuda y esa deuda hay que pagarla ya. Escuchábamos otros analistas de otros economistas
como José Guerra, y él decía, mira, la deuda externa no debe pagarse, necesitamos abocarnos ya, es atender la atención humanitaria. Entonces, ¿cómo evaluar quizás en este momento qué es lo que se debería hacer y cómo podría hacerse entonces esa reestructuración de la deuda externa? Bueno, tienes que atacar varios problemas económicos en paralelo, ¿no? No es ni no pagar ni pagarlo ya, porque no tienes cómo pagarlo ya, ¿no? Bien sea los 168.000 millones de dólares, que es un cálculo que está por allí, o 170.000, o los 240.000 millones de dólares, que también es otra cifra que se maneja. Eso hay que, evidentemente, negociarlo. En medio de esta situación que estamos viviendo, hay que sentarse, eso hay que hacerlo en paralelo. Debe existir un equipo que haga eso. Otra vez, el evento que tenemos encima acelera muchas cosas y en esos procesos de negociación hay una quita, hay un porcentaje que, bueno, no se va a pagar, y luego hay unas porciones o partes en un lapso de tiempo con unas tasas que tenemos que comenzar entonces a reconsiderar allí. Venezuela tiene que acelerar su proceso para generar ingresos. Petróleos de Venezuela reportaba hasta el mes de mayo más o menos 9.000 millones de dólares, 9.400 millones de dólares en ventas. Es importante mantener la estructura de la industria y la venta de crudo. Se habla de en estos fondos que tiene el Departamento del Tesoro para Venezuela, algo así como 13.000 millones de dólares a la fecha. Pues recientemente se daba esta cifra de lo que ha generado el país, pero de alguna manera Venezuela debe conseguir vías de financiamiento, créditos. Pero para poder hacer eso tienes que adecentar tu situación de riesgo. Para adecentar tu situación de riesgo tienes que enfrentar el tema de la reestructuración de la deuda. Y para volver a ser atractivo el país, aún más en esta situación, tienes que sentarte entonces con los que estaban ya antes de junio interesados a participar, básicamente empresas de energía, petróleo y gas, pero en unas condiciones diferentes. Venezuela le urge, necesita la llegada, el arribo de capitales internacionales, sobre todo para hacerle frente a una cifra, cualquiera que ésta sea, 3.000 millones, 37.000 millones, el cálculo, que puede quedarse corto inclusive, porque todavía estamos dimensionando Sí. la cantidad, el tamaño del evento de La Guaira. Claro, y el tema también de la parte individual, ¿no? De cada persona Claro, que si bien no perdió su hogar, tiene ahora que reparar claro, y los fíjate tú que eso es bien edificios, importante, estructuras. porque muchas personas naturales no habían tomado en consideración, y lo hemos escuchado, yo creo que muchos de nosotros, familiares, amigos, nosotros mismos, nuestros edificios, nuestras comunidades, estamos viendo los montos que comienzan a aparecer, bien sea de condominio, bien sea particulares, bien sea para atender esas reparaciones o los eventos que aparecieron luego del evento, porque hay que entender que También. muchos edificios estaban sin mantenimiento. Entonces aparecieron problemas que estaban allí a los que no se les había prestado atención, que ahora hay que prestarles atención, porque hay temas de infraestructura, pero también hay temas que corregir. Esa cifra, fíjate, para dimensionar un poco, esos 37.000 millones de dólares, que es una cifra que se maneja para reconstrucción, eso es el 33% del PIB del año pasado de Venezuela y 1.85 veces el presupuesto de este año. O sea, por donde lo vea, Venezuela tiene un gran requerimiento de generar ingresos por la vía de la venta de crudo, exportaciones tradicionales y no tradicionales, y por la vía de financiamiento o crédito internacional. Bien, nos vamos a la pausa y al regreso seguimos conversando con Aaron Williams. Ya venimos.